Hola a todas nuestras amigas que nos acompañan en la Escuela Nacional de Mujeres Priistas. Para mí es muy grato estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Tonia Ludlow, soy diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Al mismo tiempo, gracias a la confianza de nuestra querida senadora Hilda Flores, dirigente nacional del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, soy coordinadora de todas las diputadas locales del OMPRI a nivel nacional y también en su momento fui secretaria general del ICADEP, por lo cual me siento muy afortunada de participar y estar el día de hoy a través de este video, de seguir coadyuvando a la profesionalización y a la capacitación de nuestros cuadros y militantes y simpatizantes priistas, pero particularmente en la capacitación y en la profesionalización de las mujeres priistas, porque en la medida en la que vayamos avanzando también en empoderar a nuestras mujeres priistas, yo estoy segura que es en la medida en la que vamos a seguir consiguiendo más espacios para mujeres y con los espacios de las mujeres cambiar también esta desconfianza y esta manera en la que se han venido concibiendo en los últimos años nuestros sistemas políticos, no solamente en México, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. En esta presentación voy a aprovechar para hablarles de la igualdad de género, por qué es importante, qué hemos logrado a lo largo también de nuestra historia, qué falta, y dentro de lo que falta también hablar sobre los derechos políticos y electorales de las mujeres. Ahí les narraré también una experiencia propia para que vayamos dándonos cuenta cómo a partir de que conquistamos derechos se van abriendo otras complicaciones para las mujeres en el camino que también tenemos que empezar a batir, y de ahí unas conclusiones que de manera proactiva pues es justamente lo que tenemos pendiente en materia de la agenda de género con respecto a garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres. La lucha por la igualdad es una lucha muy importante porque, como lo sabemos en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en muchos países del mundo, principalmente de América Latina, en donde sabemos lo costoso que es para nuestras sociedades y para nuestras instituciones la desigualdad que padecemos, desigualdades de cualquier punto de vista, la desigualdad económica, la desigualdad social, la desigualdad en materia de educación, la desigualdad cultural, la desigualdad que ahora también tenemos en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. La desigualdad en general deteriora mucho y impide que las sociedades se desarrollen plenamente y las instituciones funcionen de manera adecuada. Pero esta desigualdad, que es la que más lacera, porque es justamente la que entra en la institución más pequeña, como ustedes saben y como seguramente han visto en los otros módulos, el andamiaje institucional se compone de diferentes niveles, ¿no? Tenemos al sistema político con todas sus instituciones, que es el nivel más grande, pero este nivel se va haciendo particular hasta que llegamos a la institución, que es la célula de toda sociedad, que es justamente las familias. Entonces, la desigualdad que más lacera a las familias y a la sociedad es justamente la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, porque lo que estamos haciendo con esta gran desigualdad que hay entre hombres y mujeres es no permitir que en el caso de México más de la mitad de la población, porque las mujeres somos el 51% de la población, no se desarrolle plenamente, y al no desarrollar a la mitad de nuestra población, lo que estamos también haciendo es deteniendo la posibilidad de crecimiento en nuestro país. Así como se conquista un derecho, así de pronto se nos abren otros frentes. ¿Y cuál es el frente que se nos abrió con el de la paridad? Pues justamente el de la violencia política en razón de género. Y aquí déjenme comentarles la experiencia propia. Cuando yo quise ser legisladora en el año 2015, para mí era muy importante hacerlo a través de un distrito que permitiera una mejor competencia en la Ciudad de México para nuestro partido, entendiendo también que nuestro partido, por desgracia, por también un tema de tomar malas decisiones a lo largo de muchos años, tenemos un partido en la Ciudad de México que no ha podido levantarse de manera adecuada, y entonces en ese sentido, cuando tuve la oportunidad de ser justamente secretaria general del ICADEP y formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, yo quise
trabajar territorialmente el Distrito 12 de la delegación Cuauhtémoc para empezar a hacer un trabajo distinto, un acercamiento distinto que responda a las diferentes causas de nuestra ciudad, y con eso y también la participación de todos mis compañeros priistas que forman parte del priismo de la Ciudad de México, ir mejorando la imagen de nuestro partido, porque al final la Ciudad de México, al ser la capital de nuestro país, pues es referente nacional también de lo que sucede a nivel nacional. Entonces, una imagen negativa de nuestro partido en la ciudad es una imagen que seguimos arrastrando a nivel nacional. Entonces, bajo esta lógica, yo quise contender por el Distrito 12 local. Parte de la violencia política que seguramente ustedes también han padecido es que, a diferencia de nuestros compañeros los hombres, a las mujeres no viene acompañada la candidatura de estrategia, de los suficientes recursos, de la suficiente estructura, y eso también es parte de una violencia, porque volvemos a arrancar en desventaja cuando somos parte de un equipo, de un mismo partido, que en este caso es el Partido Revolucionario Institucional. Pero eso no fue lo complicado. Lo complicado fue lo que pasó después, que es que en la Ciudad de México uno puede acceder a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya sea por la vía nominal, es decir, ganaste tu distrito y entonces entras, o por la vía plurinominal, que se conforma de dos partes, ¿no? Por un lado, los de la lista del partido, y por otro lado, los que tuvieron más votación para ese partido. En ese sentido, yo tuve la segunda votación más importante de nuestro partido, y a pesar de eso, el Instituto Electoral de ese entonces consideró que a pesar de tener un mejor derecho, porque tenía 5,000 votos más que el compañero que me seguía, a pesar de ser mujer y de entender también que todas estas reformas y estas acciones afirmativas que derivaron en la paridad fueron hechas para empoderar a las mujeres, el Instituto Electoral y la primera instancia también del Tribunal de la Ciudad de México consideró que me tenían que bajar a mí para poner a un compañero hombre que tenía menos votos y que además era hombre, y que además iba a coadyuvar en que ahora somos 8 diputados en la Asamblea, con mi incorporación éramos 4 y 4, y si esto hubiera sucedido hubieran sido 5 y 3. La lucha no terminó ahí, nosotros seguimos peleando, también nos seguimos haciendo de los aliados dentro de nuestro partido, que aquí tengo que agradecer a muchísima gente que estuvo apoyando, que nos ayudó a cabildear, no solamente por mí, sino para no dejar un precedente negativo en materia de igualdad de género a nivel nacional, porque lo que sucede o las jurisprudencias, tanto de los tribunales regionales como del Tribunal Federal, se convierten en materia para el día de mañana resolver otros casos. Entonces, para no dejar este tema tan negativo en la conquista que llevamos en materia de derechos, muchas mujeres dentro de nuestro partido y también fuera de él me apoyaron para que el Tribunal Superior resolviera a nuestro favor y no se diera esta interpretación desafortunada en que justamente la paridad era para que fuéramos iguales, y entonces pusiéramos a nuestros compañeros hombres en detrimento justo de las mujeres. Pero no nada más eso, hay mucho camino por recorrer. Logramos la paridad y creo que nos debemos de sentir muy orgullosos como priistas de haberlo logrado, pero no nos tenemos que quedar ahí, no nos tenemos que meter en una zona de confort, sino al contrario, tenemos que agarrar mucho más aire, mucho más oxígeno para continuar esta lucha y seguir en la siguiente batalla que tenemos, que es justamente la violencia política en razón de género. ¿Y qué es esto de la violencia política en razón de género y por qué es importante avanzar en este tema? El juicio que yo les platiqué como una experiencia personal hace un momento es uno
de los 20.789 juicios que han promovido las mujeres y que se han venido incrementando a partir de estas acciones afirmativas de obligatorias del 30, 40, 50%. Simplemente después de la paridad aumentaron en un 41.4% los recursos que se metieron a los diferentes tribunales, aludiendo a un tipo de violencia en el que nos ponía en desventaja para poder competir contra nuestros compañeros los hombres. ¿Y qué es esto de violencia política? Pues si nos los ponemos a pensar, muchos de ustedes han estado ahí, además de la historia en las que les narré. O sea, por ejemplo, que precandidatas y candidatas se les niega justamente el presupuesto de los partidos destinados para las campañas, o se simulan elecciones primarias que no se dan o que no se da la información completa para que ese distrito no sea para una mujer, sino por ser competitivo, que generalmente eso es lo que pasa, por ser competitivo, sea para un compañero hombre. En el caso de ya resultar, a pesar de toda la adversidad, resultar electas, ya sea como legisladoras o autoridades municipales, siempre existen situaciones arbitrarias en donde se nos obliga a las mujeres a tomar decisiones contrarias a nuestras convicciones, también por una imposición, diría, machista, culturalmente machista, en la que se debe de hacer justamente lo que los hombres digan. Y además ahí también entra un tema muy importante, que es el tema del lenguaje, ¿no? Creo que también tenemos que hacer mucha reflexión, tanto las mujeres como nuestros compañeros, los hombres, sobre cómo utilizamos el lenguaje en estos temas. O sea, si las mujeres somos firmes, si las mujeres tenemos una convicción real sobre X o Y tema, no es que ella sea firme, es que ella es una berrinchuda, es que seguramente días, es que seguramente muchas cosas que entran dentro de un estereotipo de género que en todos los niveles se da y que es parte de lo que tenemos que desarraigar, porque resulta también violento que se descalifiquen las decisiones de políticas o del servicio público de las mujeres por una cuestión también de género. Y de ahí también las decisiones institucionales en donde, como repito, la mayor parte de los espacios son tomados por los hombres. Simplemente piensen en la configuración de las diferentes salas del Poder Judicial, siempre hay más mujeres que hombres, no son ni siquiera paritarios las decisiones institucionales que terminan por vulnerar a las mujeres. Todos estos elementos que acabo de decir son acciones de violencia que impiden que una mujer pueda desarrollarse plenamente en la conquista y en garantizar sus derechos políticos y electorales. Entonces, por eso es muy importante que sigamos avanzando en este camino. El compromiso de nuestro partido, del doctor y presidente también de nuestro partido, Enrique Ochoa, es que nuestro partido se va a poner en la vanguardia en materia de violencia política en razón de género. Me parece que es muy importante que como alumnas de esta Escuela Nacional de Mujeres Priistas les digamos a nuestras compañeras legisladoras, tanto, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque el Senado ya lo aprobó y ahora está en la Cámara de Diputados, de todos los partidos que aprueben también las modificaciones para que ya tengamos la violencia política en razón de género a nivel federal. Ya hay muchas legislaturas que lo han implementado en sus diferentes congresos locales. En el caso de la Ciudad de México ya es un derecho que está plasmado en nuestra Constitución. Logramos también ya incorporarlo en la ley de acceso para prevenir una vida libre de violencia. Ya tipificamos qué es violencia política de género, quedó muy amplio justamente en los términos que lo tenían nuestras compañeras del Senado de la República. También logramos incorporarlo en la ley electoral y en el Código Electoral, pero desafortunadamente esto está impugnado en la Corte porque los procedimientos masculinos, hay que decirlo, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de un diría plumazo, porque se lo rayaron, pero realmente fue de un gomazo porque lo borraron, cambiaron una definición que se tenía porque supuestamente no se había aprobado y pusieron otra, y con esta decisión que
va en contra del proceso legislativo, porque pusieron a través de una nota aclaratoria, modificaron una ley que ya había sido votada y esto no fue votado, pone en riesgo justamente los derechos políticos y electorales de las mujeres, porque el día de mañana que nosotros queremos interponer un recurso en razón de violencia política, posiblemente el tribunal nos diga, sí, pero es que fíjate que la ley en la que te basas no existe porque el procedimiento legislativo fue inadecuado y justamente nuestros compañeros los hombres que lo procesaron así no se pusieron a pensar en eso porque nunca se ponen a pensar en qué es lo que falta para llegar a este camino de igualdad, cosa que nosotras sí hacemos también por la manera en la que construimos y la manera en la que pensamos y la visión que tenemos para desarrollarnos con la sociedad. Entonces, esta lucha sigue, esta lucha continúa. Estén también muy pendientes de las batallas que hacen sus compañeras. En Nuevo León también se dio una batalla en donde nuestras compañeras legisladoras, a pesar de que nuestros compañeros del propio partido no nos acompañaron, fueron firmes y optaron por una integración paritaria, por una democracia o más bien una igualdad horizontal. Y así en San Luis Potosí, en la Ciudad de México, etcétera, muchas mujeres en nuestro partido han estado en esta batalla y nosotros tenemos que estar al pendiente de ellas para apoyarlas en la medida en la que podamos. Cada una de nosotros puede hacer algo, puede ser un tweet, puede ser una campaña, puede ser una actividad física, puede ayudar también a través de su conocimiento para presentar diferentes puntos de acuerdo, etcétera. Creo que cada quien tiene esta capacidad maravillosa de crear, de generar cosas y de hacer algo, y simplemente tiene que asumir esta responsabilidad de lo que puede hacer y hacerlo. Yo quiero invitarlos a hacerlo, a seguir avanzando por esta conquista a la igualdad, a fomentar en nuestras casas la igualdad. Creo que es importante que los hombres empiecen a participar en el desarrollo de las familias, que cambien los pañales, que arrastren el lápiz, que sumen y resten, que lleven a los hijos a la escuela, que participen plenamente en el desarrollo de las familias para que también las mujeres podamos desenvolvernos en otros ámbitos y tengamos familias más equilibradas y no tan desiguales. Eso todos y cada uno de nosotros, desde nuestro ser, desde nuestras propias familias podemos empezar a hacerlo, y si cada día somos más mujeres las que lo hacemos y cada día obligamos más a nuestros compañeros hombres a hacerlo, entonces ese camino hacia la igualdad de género se irá haciendo más corto y entonces estaremos hablando de una brecha que es de este tamaño, pues a una brecha de este tamaño que sigue siendo amplia, pero que en la medida en la que todos vayamos en conjunto se hará de manera constante cada vez más corta hasta que vivamos en igualdad plenamente. Quiero agradecer a mi líder nacional, Hilda Flores, y también al dirigente nacional del ICADEP, Polo Hospital, por tener esta iniciativa de inaugurar, de crear, de imaginar esta primera generación de Escuela Nacional de Mujeres Periodistas que está teniendo tanto éxito, que está llegando a tantas mujeres en nuestro país, y también que el compromiso es tan fuerte y tan arraigado que no solamente implementaron y están dando seguimiento con mucho éxito a esta primera generación, sino lograron incorporarlo en nuestros documentos básicos. Así que tenemos la buena noticia que todas nuestras mujeres del PRI siempre, mientras que estén nuestros documentos básicos, van a tener esta oportunidad de seguirse capacitando a través de esta maravillosa escuela que es la Escuela Nacional de Mujeres Priistas. Finalmente, quiero invitarlas a todas y cada una de ustedes que no se rindan. Los sueños son para eso, para hacerlos cumplir, para convertirlos en una realidad, pero la mejor manera de convertir nuestros sueños en realidad es a través del trabajo, del esfuerzo, de la constancia, de la permanencia, porque nosotros somos los únicos que sabemos nuestros sueños. Y en la medida en la que sepamos cuál es nuestro sueño, cuál es el camino para llevarlo a cabo, es en la medida en la que vamos a poder realizarlo. Piensen en ustedes, ámense mucho, quiérense mucho, y de ahí todo lo demás va a fluir. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias por escucharme, y gracias nuevamente a nuestros dirigentes Paul e Hilda por este espacio maravilloso para hablar con tantas mujeres de mi partido.